Buenos días. Gracias, Josefina, por prender la cámara. Buenos días. Gracias también quieren. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Buenos días. Gracias, Agustín, por prender la cámara. ¿Cómo andan? Gracias, Joaquín. Gracias, Tiago. Y si alguien ya la sigue prendiendo, me voy a quedar acá porque si no vamos a estar toda la clase agradeciendo. ¿Vieron los videos? ¿Alguna duda con respecto a lo que subí el miércoles? No, todo claro. Buenísimo. Si alguien no lo llegó a ver, un segundo que por algún motivo acá no me acepto un par. Si alguien no llega a saber de lo que estoy hablando, el miércoles pasado la clase se cortó temprano porque yo tenía una reunión que no la podía cortar. Y a la tardecita, creo que fue, o el jueves, le subí unos videos explicando lo que faltaba de esa clase. Así que, nada, si alguien no lo llegó a ver, que después lo vea. Nada, si llega a haber alguna duda, igual como siempre lo vemos, ¿no? Eh, ¿La práctica bien? ¿Sí? Bien, buenísimo. Hoy entonces toca seguir con lo que vendría a ser el set 4, que esto antes lo daba antes de estadística descriptiva, pero generaba mucha confusión porque esto está subido en el campus, tiene algún cambio, pero que es mínimo, así que no se preocupen, es alguna cuestión de redacción, pero nada más que eso. Eh, entonces, recapitulando un poco, la materia empezó así. Llegamos y nos dijeron, mira, hay algo llamado estadística que está muy bueno, y nos mostraron un poco cómo aplicarlo, ¿no? Entonces nos dijeron, imagínate que tenés un montón de datos, ¿no? A veces en nuestro ejercicio teníamos 5 o 10 datos, quizás resumirlo y obtener la media no nos volvía locos, pero después cuando teníamos miles de datos, era un recurso más que valioso. Entonces, aprendimos a usar esas herramientas, ¿no? Bueno, vos traeme los datos que quieras y yo te los describo, ¿no? Yo tengo la media, la mediana, la moda, los cuantiles, el rango intercuartil, el rango, la varianza, el desvío, el coeficiente de variación, la kurtosis, la simetría, y no sé, ya son más de 10, no sé cuántos más había, pero se entiende. Entonces, en función de eso vos le podés decir a alguien, bueno, mira, sí, y esto de acá tiene toda esta volatilidad, y de hecho hasta los podíamos comparar, ¿no? Y mira, y este de acá, en estos datos la varianza es esto, en estos datos la varianza es esto. En estos datos esto de acá es muy frecuente, en estos datos esto de acá es muy poco frecuente. Ahora, de estadística a estadística, ¿no? De decir, describir, o sea, describir los datos no es estar diciendo esto es más probable, ¿no? Que es un concepto duro, ¿no? El de probabilidad. Probabilidad es una afirmación bastante fuerte, es como si yo me enfrento a algo y después tengo que decir qué va a salir, bueno, entonces decir que eso va a suceder con cierta probabilidad es algo bastante fuerte. Y eso va a ser un poco lo que va a venir ahora en la materia, ¿sí? O sea, avanzar con estas cuestiones que son un poquito más densas. Lo de hoy es un intermedio. Vamos a presentar varias cuestiones, pero no va a ser denso, denso, denso. La materia ahora sí se va a empezar a poner un poco densa. Pero quiero que tengan bien clara esa intuición, ¿ok? En estadística descriptiva nos dieron datos y los describimos. Lo que va a venir ahora es probabilidad, test de hipótesis, analizar probabilidades en función de una variable aleatoria que tiene cierta distribución. Pero de todo eso hasta acá no hablamos. Acá simplemente dijimos, hay datos, los resumo. Me das datos, los resumo. Me das datos, los resumo. Me das frecuencias, yo las puedo transformar en frecuencias relativas, está todo bien. Pero nunca hablamos de una probabilidad. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Buenísimo. Entonces, hoy voy a hablar un poquito de estadística en general y también vamos a hablar eh, de algunas formalizaciones, pero va a ser un poco general, al menos la primera parte. Entonces, primero, ¿la estadística qué es? Es una ciencia y básicamente es una rama de la matemática, ¿no? Hay muchísimas definiciones, como se imaginarán. Yo agarré una acá que me parece que está bastante en línea con para qué lo usa alguien de nuestra disciplina, ¿ok? Esta definición dice que estudia métodos para recopilar, analizar, interpretar y presentar datos empíricos, ¿no? O sea, básicamente
¿Por qué agarro esta definición? Porque me gusta que diga empírico, porque en definitiva, seguramente de las, ¿cuántos somos? De las 73 personas que están acá, aparte de yo, de mí, eh, tienen la intuición o la necesidad o el interés de responder preguntas a nivel empírico. Eso no quiere decir que toda la estadística sea empírica, ¿sí? Pero me parece que es una forma de enfocarnos más o menos la definición que necesitamos nosotros, al menos en este primer encuentro. Después pueden seguir estudiando estadística toda su vida, los felicito si hacen eso, pero en definitiva para nuestra primera materia es una definición apropiada. Es aplicable en todos los campos científicos, o al menos en la gran mayoría, no se me ocurre uno en el que no lo sea, y las principales herramientas que se utilizan son matemáticos, vamos a usar desarrollo matemático para fundamentar todo lo que hagamos, y por otra parte también la computación. La parte computacional en esta materia va a estar un poquito más de lado, pero más o menos que está, ¿no? Cuando hablamos de computación también hablamos un poco de, por ejemplo, hacer simulaciones, que eso va a ser un poquito más avanzado y nos va a quedar a un costado. Pero en definitiva, a nivel visualización y todo eso, vamos a ser bastante dependientes de una computadora para poder trabajar en forma eficiente. Entonces, como para motivar un poco, o sea, los fenómenos aleatorios están en todas partes. Y en el campo de las ciencias económicas no es para nada la excepción. Algo que es más que interesante, para lo cual podemos usar estadísticas para identificar relaciones de causalidad, ¿no? La típica pregunta A causa a B, y eso, digamos, no me quiero poner filosófico, la causalidad es algo invisible al ojo, ¿no? Yo puedo tirar un vaso de vidrio, ¿no? Agarro este vaso de vidrio, lo tiro al piso, y nosotros vemos que cuando choca contra el piso se rompe, pero en sí la relación de causalidad no es visible. Nosotros vemos una secuencia de hechos, un vaso cayendo, tocando el piso y rompiéndose. Que nosotros después hagamos inferencia y digamos, eso se rompe porque choca, es, o sea, es algo que vamos a sacar a través de la interpretación de estos datos, ¿no? De nuestros ojos viendo todo. Ahora, hay un montón de preguntas que no son tan fáciles, ¿no? O tan intuitivas de yo, bueno, agarro, lo miro, lo pienso y me doy cuenta, que por ejemplo un programa social reduce la pobreza. ¿Y cómo te das cuenta? Habrá un montón de personas que les fue mejor, un montón de personas que les fue peor. No sabemos si les fue mejor porque al país le empezó a ir mejor, o porque a ese sector le empezó a ir mejor. No sabemos si le empezó a ir mejor porque efectivamente el programa armó alguna vinculación nueva. Entonces es muy difícil. Y la estadística básicamente nos va a permitir responder preguntas de este tipo en un contexto un poco restrictivo o al menos en un contexto controlado en cierto punto. También nos permite cuantificar y conocer una probabilidad de error de una estimación. ¿No? Yo estimo algo y digo, bueno, y esto te lo digo con este nivel de confianza. No te lo digo y me parece que anda por acá. Te lo digo con este nivel de confianza. Y es súper valioso que yo te diga que esto te lo digo con el 95% de confianza. No es lo mismo que te lo diga con el 30, con el 25, con el 80, que con el 99, o con el 99,9, y así. Y aparte nos va a permitir estimar de la mejor forma posible. ¿Ok? Si esto lo puedo estimar o sea, tengo varios caminos para estimar esto, voy a elegir el mejor. ¿No? Muy potente. Entonces, yo recién dije inferencia. Les dejo una definición un poco más estricta y la pensamos. ¿Qué es la inferencia? Es el proceso racional a través del cual, partiendo de premisas, llegamos a una conclusión o inducción. A nivel intuitivo, ¿qué es esto? A partir de premisas particulares, saco conclusiones universales. De vuelta, ¿qué quiere decir esto? Agarro una muestra y a partir de esa muestra puedo después realizar alguna afirmación sobre la población. ¿Sujeto a algún tipo de error? Sí, por supuesto. Pero voy a partir de esta muestra, voy a trabajar voy a extraer una conclusión a nivel poblacional. Que conclusión no es la palabra apropiada porque en realidad viene de un proceso deductivo. Ustedes no entienden. Entonces, a ver, pero todo bien con esto de las muestras, ¿dónde la viste que se usa eso? Bueno, hagamos un ejemplo que es más que interesante. En Argentina nosotros, o sea, cada 2 por 3 vemos en el diario o en donde sea una estadística de pobreza, de empleo, de lo que sea. Hay distintas bases de datos. La principal fuente de datos para todos estos temas es la EPH, es la encuesta permanente de hogares. Es una encuesta que se realiza en base trimestral. Eh, Hay algunos hogares que se repiten porque hay para hacer seguimiento. Y esto releva unos 40 aglomerados urbanos. Y lo que se hace es encuestar a una porción de la población, ¿sí? No vamos cada 3 meses y le tocamos la puerta a absolutamente cada persona del país y le decimos, hola, ¿estás? Che, mira, te quería hacer unas preguntas.
¿Trabajás o no trabajás? ¿Cuál es tu ingreso? Imagínense lo costoso que sería eso, que los censos en Argentina se realizan cada 10 años. Y bueno, y ahora nos retrasamos un poco por cuestiones pandémicas. Pero digo, es muy complejo hacer un censo, ¿no? Digo, países desarrollados que tienen mayor capacidad, te lo hacen que yo cada 5 años. Imagínate si tu seguimiento de la pobreza fuera cada 5 años. O sea, sería muy difícil que entonces hagas un seguimiento de cuál es el estado del país. Entonces ahí viene la EPH a responder un poco esa pregunta. Bueno, mira, voy a seleccionar estratégicamente a quienes preguntarles. A ese grupo de personas que en realidad no es despreciable, no son entre 40 y 60.000 personas. Pero, digamos, 40.000 de entre 40 millones, tampoco es que le preguntaste al 70% de la gente, ¿no? Es una proporción relativamente acotada a la que le estás preguntando. Entonces, uno lo que hace es, en base a estas, en base a estos datos que obtenemos a partir de estas encuestas, después sacar y decir, bueno, ¿y la pobreza en Argentina cómo cambió? Che, para un toque. O sea, en la pobreza en Argentina no es que le preguntaste absolutamente a todos los argentinos por alguna condición. Surge a partir de una muestra reducida. ¿Ok? Entonces, ahora sí, esto se va a poner un poco más denso y vamos a hablar de las primeras definiciones así más formales de la materia. Entonces, primero, esto es una letra griega, ¿sí? Que se llama omega. La voy a reconocer de algún videojuego. ¿Sí? Que la vamos a usar para denotar el espacio muestral. ¿Sí? ¿Qué es el espacio muestral? Es el conjunto de todos los posibles resultados que se pueden dar cuando uno realiza un experimento. Por ejemplo, ¿cuál es el espacio muestral de cuando uno tira una moneda? 2. Cara o O sea, cruz. que salga cara o seca. O sea, la cantidad de resultados posibles son 2, pero este es el conjunto de todos los resultados. Entonces, son cara y seca, en ese caso omega. Bueno, y decanto si querés, ¿no? Pero sigamos no la compliquemos al dope. Cara y seca. En el dado, ¿quién cumpliría el rol de omega? Los aislados. Claro, el conjunto de los 6 números, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. En el ingreso de una persona, la variable que nos interesa es el ingreso que puede percibir una persona. ¿Cuál vendría a ser el espacio muestral ahí? Y ahí sería más como infinito en ese sentido, pues una variable continua podría ser. Sí, es cierto que es infinito. Vendrían a ser los números desde cero y si queremos lo acotamos, pero podríamos decir que son todos los números desde cero hasta más infinito, ¿no? Todos los números, no sé si reales, porque difícilmente alguien gane con tantos decimales, pero al menos los números con hasta 2 decimales si quieren, para arriba. Al menos en Argentina. Bien, ese es el espacio muestral, ¿ok? Son todos los posibles resultados. Un evento simple es uno de los resultados. Entonces tenemos muchísimos eventos simples posibles, en algunos casos, ¿no? En el caso del dado tenía 6 eventos simples posibles. Sacar un 1, sacar un 2, sacar un 3, un 4, un 5 y un 6. ¿Ok? Había 6 eventos simples, pero cada evento simple es uno de esos resultados. En el caso de la moneda era cara, otro evento simple, seca. No sé, en la ruleta tendría que ser sacar el 0, sacar el 1, sacar el 2, sacar el 3, cada uno de esos son eventos simples. Y después tenemos eventos compuestos, que vienen a ser un conjunto de eventos simples, ¿ok? Entonces, en el dado, un evento compuesto vendría a ser, por ejemplo, el evento sacar un número mayor que 3. ¿Por qué es un evento compuesto? Porque me compone los eventos simples 4, 5 y 6. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Buenísimo. Si un evento compuesto puede ser un espacio muestral. O sea, el espacio muestral es en sí un evento compuesto, ¿no? Que vendría a ser el evento compuesto que me compone absolutamente todos los eventos simples. Ahora, si la pregunta es si yo puedo acotar
la variable para que un evento compuesto represente el espacio muestral? Sí. El espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados para mi variable de interés. No sé si quieren lo escribimos acá. Para esa variable X que estamos estudiando. Entonces, imagínate que el espacio muestral para el ingreso, ¿no? Es de 0 para arriba. Ahora, imagínate que el espacio muestral es el ingreso para personas empleadas formalmente. En ese caso, el espacio muestral iría desde el mínimo vital móvil para arriba, ¿no? Porque si estás empleado en relación de dependencia, no podés ganar menos que esto. Entonces ahí el espacio muestral es distinto. En la primera variable, que era el ingreso de una persona cualquiera sin imponer ninguna restricción, esto de acá era un evento compuesto. Si yo lo cambio y digo, che, mi universo, o sea, mi variable aleatoria es el ingreso de una persona empleada en relación de dependencia en el sector formal, esto de acá en realidad es el espacio muestral. Que de vuelta dijimos, el espacio muestral es un evento compuesto también, porque es el conjunto de todos los eventos simples posibles. ¿Sí? Sí, gracias. Buenísimo. Entonces, Profe, sí, perdón, entonces el evento compuesto sería que, por ejemplo, en el dado, si decimos que salga un número menor a 3, es que el 4, el 5 y el 6 se conforman como en un solo evento simple, o sea, como que no entendí bien eso. o sea, un evento simple incluye un solo resultado posible. Un evento compuesto incluye más de uno. Entonces, por Ah, ok. ejemplo, si el evento simple es sacar un número impar en el dado, ese es un evento compuesto, porque hay varios números impares. ¿Y cuáles son esos resultados posibles? El 1, el 3 y el 5. Que también uno puede decir, el 1 es un evento simple, sacar el 1. El 3 es un evento simple, es sacar el 3. Y el 5 es un evento simple, sacar el 5. Y ahí el espacio muestral sería el 1, sacar el 1 o el 3 o el 5, ¿no? Depende de la variable que estemos definiendo. No, no, por eso digo en el sacar un número impar. Imagínate que yo digo, tengo un dado que solamente tiene números impares. En ese caso, mi espacio muestral sería 1, 3, 5. O no sé si los cambiamos Claro, de los eso. números, Sí, pueden sí, ser sí. otros números. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Bien, buenísimo. Entonces, nosotros podemos hablar de conjuntos. ¿Qué es un conjunto? Básicamente, esto ya se pone un poco más abstracto, pero dentro del espacio muestral, nosotros podemos tener conjuntos y cada uno de estos conjuntos nos pueden representar eventos simples o compuestos a nuestros fines. ¿Ok? Los conjuntos son algo un poco más abstracto, de hecho. Pero digo, en definitiva, esa es mi intuición. Tengo eventos que pueden ser simples y acá en vez de ponerle la etiqueta, esa de evento, digámosle conjunto, ¿no? Entonces yo puedo tener la unión, la intersección entre distintos casos, ¿no? La unión que me quiere decir que suceda uno o el otro, o si quieren, y o el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo la unión del dado, ¿no? Que un evento sea sacar números impares, y el otro, o sea, vamos a poner acá, ¿no? El primer evento es impares, el segundo evento es que lo que saque sea mayor que 3. La unión entre estos dos eventos me compone a los impares, 1, 3 y 5, pero también a los que estén cumpliendo con esta otra condición, ¿no? O sea, también me va a incluir al 4 y al 6. ¿Está bien? E1, unión, E2. La intersección lo que me requiere es que ambos se cumplan en simultáneo. No que se cumpla uno y o el otro, sino uno y además también el otro. Entonces, en este caso, lo que necesito yo es que mis números, que acuérdense la intersección es con la pancita pero al revés,
yo voy a necesitar que los números sean impares y que además sean mayores que 3. Entonces agarro y me empiezo a fijar. ¿El 1 es impar? Sí, perfecto. ¿Es mayor que 3? No. El 2 no es impar, así que, chao. El 3 es impar, pero no es mayor que 3. O sea, el 3 es igual a 3, no es mayor. Entonces, ninguno de esos cuenta. Ahora, el 4. ¿El 4 es impar? No. Es mayor que 3, pero no es impar. El 5 es impar, y aparte es mayor que 3. Y el 6 no es impar, a pesar de ser mayor que 3. Entonces, la intersección entre estos dos conjuntos, ¿quién la viene a componer? 5. 5. Claro, el número 5. 6. Solamente está el número 5 cumpliendo. Si entendemos un poco esta intuición, yo prometo asociarme lo máximo posible a ejemplos que nos motiven, y no tanto hablar de dados, pero los dados son una herramienta excelente como para poder entender las intuiciones de lo que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, esto me lleva un poco a hablar de la noción de complemento. ¿Ok? ¿Qué es el complemento? Es otro conjunto. El complemento de A, si esto me responde, son todos los eventos que no están incluidos en A, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quién es el complemento de 1? Los pares. Exacto, son los pares. ¿Y quiénes son los pares? El 2, el 4 y el 6. ¿Sí? Podemos hablar de que hay un conjunto que está contenido en otro. Entonces, para esto permítanme definir un tercer conjunto, que van a ser los números tal que son mayores que, digamos, 4. ¿Está bien? Entonces, este de acá, ¿a quién me contiene? Me contiene al 5 y al 6, ¿no? Porque estoy pidiendo que sea mayor estricto que 4. Recordemos, ¿quién era el evento 2? Eran los números mayores que 3. Con lo cual era el 4, que lo voy a intentar poner acá para que me quede alineado, 5 y 6. Entonces, si nos fijamos, el evento 3 está contenido en el evento 2. Porque todos estos resultados están adentro del segundo. No hay ningún resultado del evento 3 que no esté en el evento 2. ¿Puedes explicar la vuelta, por favor? Sí. Cuando un conjunto está contenido por el otro, esta definición es casi trivial a los fines de la materia porque no la vamos a usar. Pero igual, cuando un conjunto está contenido dentro del otro, eso implica que todos los eventos posibles de ese conjunto están presentes en el otro. ¿Ok? El segundo conjunto contiene todos los elementos que contiene el primero. Quizás contiene más, no tenemos problema en que tenga de más. Pero seguramente tiene todos los que tiene el primero. Y ese es el ejemplo que tenemos acá. Tenía un evento, perdón, un conjunto, si quieren, que tiene, o sea, se compone de dos resultados posibles, y un segundo conjunto que tiene todos los resultados del primero, y aparte tiene otro, pero tiene todos los del primero. Entonces podemos decir que el primero está contenido en el segundo. ¿Ok? Porque el 5 y el 6 están en el segundo. Aparte, hay una definición adicional que tenemos que incorporar, que es el conjunto vacío, que usualmente se lo define así, como un cerito tachado, una O tachada. El conjunto vacío es un conjunto que no tiene ningún elemento en su interior. No sé si usáramos la anotación de la llave, está así, está vacío. No sé si vale esta anotación, de hecho, pero no contiene nada, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, un conjunto vacío podría ser, eh, no sé, sacar números mayores que 7 en el dado. Yo no puedo sacar un número mayor que 7. Eso es un conjunto vacío. ¿Cuántos elementos contiene ese conjunto? Ninguno.
o sacar números con decimales, ¿no? Que tampoco, al menos los dados que uso yo. Y el conjunto vacío también nos permite hacer algunas cosas, como por ejemplo, imagínense, habíamos definido el evento 1 como los impares. Definamos otro conjunto, que va a ser el 4, porque ya hice hasta el 3, que van a ser los pares. La unión de estos dos, ¿cómo sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exacto, todos los números, porque básicamente necesito que esté en uno o en el otro, ¿no? Entonces el 1 es impar, el 2 es par, así que está en el segundo, el 3 está en el primero, el 4 está en el segundo. Todos están en alguno de los dos, entonces la parte de la unión la tenemos resuelta. Permítanme poner puntos suspensivos para ahorrar tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos la intersección? La intersección, recuerden, necesitamos que esté en los dos al mismo tiempo. A la vez. ¿Cómo? Que no hay que se cumplan a la vez, claro. Claro, o sea, es no hay imposible. ninguno. No hay ninguno. Entonces, ¿qué es esto? Es un conjunto vacío. La intersección de estos dos conjuntos es un conjunto vacío. Lo mismo, no sé si un conjunto era sacar un número menor que 2 y un número mayor que 4. ¿No? ¿Cuál es la intersección entre algo que al mismo tiempo sea menor que 2 y mayor que 4? Es imposible. ¿Por qué? O sea, decimos, ¿por qué usamos esta noción de conjuntos que es un poco abstracta en lugar de, no sé, por ejemplo, hacer una recta? Porque si se fijan, todos estos ejemplos que hice yo eran unidimensionales. Tengo un dado y estoy diciendo, hay una sola dimensión. Estos son los números posibles y mi selección es, por ejemplo, de acá para la derecha, de acá para la izquierda, irlo salteando, pero siempre es en una sola dimensión. Los conjuntos no son necesariamente unidimensionales, pueden ser multidimensionales. O sea, podríamos incluir nuevas características. Entonces, si usamos esa noción, en algún momento vamos a poder cruzar distintas dimensiones, ¿no? Y hablar de, por ejemplo, el sexo de una persona y al mismo tiempo de su condición laboral o de su ingreso. Entonces, con los conjuntos podríamos empezar a mechar este tipo de cosas y movernos en varias dimensiones. ¿Alguna duda hasta acá? Genial. ¿El complemento lo explicaste o me perdí en eso? El complemento es todo lo que no está contenido en este elemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace un rato habíamos dicho que E1 eran los impares y que E4 eran los pares, ¿no? Entonces, si nos fijamos, de hecho, el complemento de E1 es E4 en este caso, ¿ok? O sea, si quieren, pongamos una notación más clara. El complemento del conjunto de los pares son los impares. En el dado, esto, ¿no? Porque si hablamos de números reales, el complemento de los pares son todos los números que no son pares. Y ahí tenemos todos los que tienen decimales. Pero en el dado, los impares son el complemento de los pares. ¿Continuamos? ¿Les parece? Sí. Entonces, algo que es muy útil es usar un diagrama de Venn. ¿Qué es un diagrama de Venn? Lo que vamos a dibujar ahora. Hacemos un rectángulo que me va a representar todo el espacio muestral. Recuerden, el espacio muestral, que lo simbolizamos con la letra omega, me representa todos los resultados posibles. ¿Ok? Y entonces yo puedo tener un evento, o un conjunto, si quieren, para conservar la nomenclatura que estamos usando, un conjunto y otro conjunto. A nivel gráfico, ¿qué pasa? Fíjense que todo esto de acá me representa el primer conjunto. Lo que es violeta me representa el primer conjunto. Y lo que es rojo me representa el segundo conjunto. Ok, este de acá es E2, el violeta me representa a E1,
¿Qué color puede resaltar? Naranja. En naranja voy a simbolizar la intersección entre los dos. Si en naranja tengo la intersección entre uno y otro, que es la parte que comparten, donde están uno y el otro al mismo tiempo, en simultáneo. Tenemos este pedacito de área que está compartido por ambos. Y me falta la unión, que la voy a hacer así. La unión dijimos que era estar en uno, en ambos, estar en uno o en ambos, ¿no? Entonces vendría a ser toda la parte azul. La parte azul, entonces es la unión entre uno y el otro. Y pregunta, ¿en la unión no se le debería restar la intersección? Porque como que compartirían valores. Fíjate que yo la iluminé una sola vez a la intersección. Después, cuando hablemos de probabilidades, sí vamos a tener que tener en cuenta que yo no cuente dos veces algo. Pero, o sea, yo acá, si hubiera dibujado así, tendría un problema. Pero señalé una sola vez toda el área. ¿Ok? Ok, gracias. ¿Alguna duda con esto? Bien. Una Perdón. pregunta, el complemento es lo que quedaba todo en blanco, ¿no? El complemento vendría a ser, si este de acá es mi conjunto, vendría a ser todo lo que está por afuera. Entonces depende del complemento de quién. Porque si era el complemento de la unión, el complemento de la unión vendría a ser todo lo que está por afuera de los dos círculos. El complemento de un conjunto vendría a ser todo lo que está por afuera de uno de los dos círculos. ¿Se entiende? Ok, y siempre se puede definir el complemento, porque poner si mi conjunto son los naturales, los números naturales. Uh-huh. Yo tengo que decir que el complemento son todos los complejos menos los naturales. Sí. Poner un ejemplo. Depende a quién definiste como tu espacio muestral. Ok. ¿No? Entonces, Okay. ponele que vos decís, mi complejo son los naturales, mi complejo son los enteros, mi complejo son los racionales, o sea, perdón, estoy diciendo mi complejo, se me confundieron. Conjunto, supongo que querrás decir. Mi conjunto es este, bueno, va a depender de cuál es mi espacio muestral. Si mi espacio muestral son los reales, entonces el complemento me va a contener a todos menos mi conjunto, pero a todos los reales. Si mi conjunto, mi espacio muestral, por ejemplo, son los racionales, yo hablo de los naturales, me va a contener todos los racionales afuera de esos, pero los reales que no son racionales no me los incluye. Ok, o sea, parece una estupidez que lo reconfirme, pero primero tengo que también tener definido el espacio muestral para también hablar después de los conjuntos. Sí, totalmente. Digo, ¿no? Ok, perfecto. Sí. Porque en función de tu espacio muestral se van a definir todas estas relaciones. De hecho, fíjate que lo primero que uno hace es, me dibujo el rectangulito y le digo, esto de acá es el espacio muestral, ¿no? Que lo marcamos acá abajo. Una consulta. Sí. Entonces, unión era uno o el otro o ambos, ¿no? Claro. Gracias. Entonces, bueno, yo acá dejo un ejemplo que, como ya son y 40, medio que lo vamos a ir pasando por arriba. Pero digamos, imagínense que hablamos de un conjunto de eventos donde conocemos algunas probabilidades. Imagínense que las conocemos, que nos llegan así, pimba del cielo, nos las dan. Dice la probabilidad de que el salario de alguien sea menor que 4.000 pesos, entre 2.000 y 6.000, mayor que 5.000, y acá podemos usar todas estas herramientas para mecharlas, ¿no? Y decir, bueno, la probabilidad de que alguien gane menos que 4.000 y, o sea, o no sé, por ejemplo, o juntar que ganen menos que 4.000 y al mismo tiempo entre 2.000 y 6.000. Entonces, en ese caso, necesitaría la intersección. O alguien me pida, bueno, fíjate que ganen menos que 4.000 o más que 5.000, porque los que ganan entre 4.000 y 5.000, por el motivo que fuera, a mí no me interesa. Bueno, ahí hablo de la unión, porque quiero agarrarme a todos los que ganan abajo de 4 y arriba de 5. ¿Ok? Entonces, estos conceptos que estamos elaborando acá y aceptando de a poquito, los podemos ir después mechando con estas ideas. Un compañero destacó, justo no me apareció el nombre, esta idea de, che, o sea, no tengo que restar una vez la intersección o algo así. Eso ya lo vamos a ver, si hay alguien más que está pensando en eso, pero todavía no estamos hablando de esto de juntar probabilidades, ¿ok? Digo,
de momento estamos pensando en los conjuntos. Y ya estoy llegando. Entonces, y acá, esto siempre me cuestiono si no tendría que poner al principio, que es el diferenciar estadística inferencial y descriptiva. ¿Ok? Cuando hablamos de inferencia, vamos a estar, de estadística inferencial, mejor dicho, vamos a estar hablando de todo un conjunto de procedimientos que nos van a servir para hacer inferencia. ¿Ok? Vamos a tener información y a través de una serie de procedimientos, de los cuales muchos aprenderemos a lo largo de esta materia, vamos a poder hacer inferencia. La estadística descriptiva es únicamente describir. ¿Ok? Yo tengo un conjunto de datos, bueno, lo voy a describir, lo voy a resumir. ¿Está bien? Pero tengan siempre esta idea fija ahí, de que no es lo mismo hacer estadística descriptiva porque después llegamos al parcial y hay un punto de hacer estadística descriptiva y empiezan a hablar de probabilidad. O hay una variable aleatoria y empiezan a hacer estadística descriptiva. Y mezclan las frecuencias con la probabilidad y se empieza a hacer ahí todo un nudo de conceptos del cual es muy difícil salir. Así que entiendo que es un poco confuso, pero intenten, o sea, principalmente es confuso porque las dos cosas son muy similares. ¿Por qué? Porque la estadística descriptiva usa un montón de herramientas que salen de la diferencial. Pero en definitiva, intenten poder ubicar, o sea, hacerse un mapa en su cabeza y poder ubicar estos dos conjuntos, que si bien no son totalmente disjuntos, o sea, hay una intersección no vacía entre ambos, entiendan que son dos conjuntos separados. ¿Okay? Entonces, bueno, seguimos con el aluvión de definiciones. O sea, yo entiendo que esta parte de la clase es muy aburrida y todo el mundo lo va a copiar directamente textual del PPT, ¿no? Porque aparte es muy autorreferencial. Explicar lo que es una variable creo que casi que no hace falta a estas alturas de su carrera, pero básicamente es algo que cambia, ¿ok? Lo que quiero que piensen cuando les digo variable, o sea, quiero que piensen que no es una constante, ¿ok? Cuando hablamos de una unidad experimental, es esa unidad sobre la que se mide la variable. La población es el conjunto total de interés. Y la muestra va a ser nuestro subconjunto de mediciones, ¿sí? O sea, las mediciones que nosotros tenemos disponibles. Si la población es toda la gente argentina, mi muestra puede ser tranquilamente la pH. Mi variable puede ser la condición de pobreza. Y la unidad experimental vendría a ser una persona. A nivel censal, si quieren, nuestra variable podría ser la fertilidad por departamento. Entonces la unidad experimental, en vez de ser personas, son departamentos. O sea, no departamento de departamento que queda en capital, sino el departamento es como un partido, ¿ok? No un partido de fútbol, sino un partido de una localidad. En realidad es un conjunto de localidades. La población ahí vendría a ser todos los departamentos de la Argentina y la muestra vendría a ser los departamentos de los cuales tengo información. ¿Ok? Si hay alguna duda, me freno. A los datos los podemos clasificar, y esta intuición un poco la di hace un rato cuando hablaba de los conjuntos, en univariados, que es, tengo información solamente de una variable, bivariados, si tengo de dos variables, o multivariados. Si eventualmente trabajan con estadística, medio que su vida va a pasar más por el tercer inciso, y más con que en la actualidad tenemos así todas estas herramientas para hacernos de datos que son cada vez más potentes, y para algunas personas también preocupantes. Pero en definitiva es casi una formalidad la razón por la cual incluyo esto. ¿Ok? Avanzo. ¿Está bien?